Bienvenidos a The Essence of Our Being, el espacio donde nos escuchamos para lograr una conexión más profunda, cultivar la empatía y fortalecer el diálogo en nuestra comunidad Cañaverales. Yo entré a este colegio también es porque yo quiero que mi hija ya más adelante explore otros mundos, que se abra camino. El caso de nosotros como comunidad, hablando de padres, de colaboradores, cómo esas ideas y ese intercambio de ideas hace que realmente se promueva ese espacio continuo de aprendizaje para los niños. Eso también es lo que marca tanto el vínculo que tenemos como colegio. Logramos reconocer cómo van avanzando, creciendo y todos los retos que van asumiéndose en este trayecto que tenemos como comunidad. Nosotros nos convertimos también como en los guías, pero también vamos de la mano aprendiendo con ellos día a día. Ese rol de madre y de padre siempre he creído que realmente repercute en gran medida desde esas experiencias previas, desde esos miedos, de estas cosas que seguramente tenemos que sanar. Crear el vínculo como tal de la comunidad en los colaboradores y en los papás. Esto es uno de los principios básicos de la comunidad y es el tema de la cooperación, la colaboración, tener esa mentalidad abierta para poder escuchar a otros. En nuestra comunidad Cañaverales. En cada episodio exploramos la esencia misma de nuestro ser y cómo esta comprensión moldea nuestras interacciones y relaciones. Desde reflexiones íntimas hasta conversaciones enriquecedoras, nos sumergimos en temas que nos desafían, nos inspiran y nos conectan como parte de la comunidad del colegio. Únete a nosotros mientras conocemos The Essence of Our Being. Hola a todos, soy Andrés Perea, director de Mercadeo y Admisiones del Colegio Cañaverales y hoy estoy con Marta Liliana García que nos está acompañando en un nuevo episodio de nuestro podcast Cañaverales. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Doña Marta. Sí, yo Andresito. Bueno, o sea, así nos hemos saludado durante mucho tiempo y bueno, me alegra mucho poder estar aquí en este espacio en el que hablaremos precisamente de esas cosas que hacen que seamos una comunidad, que nos reconozcamos de esa manera, a veces en un ambiente muy formal, a veces en un ambiente muy informal, pero siempre centrados en ese aprendizaje permanente que nos caracteriza, en empoderar a las personas, fomentar la innovación, adaptarnos a los cambios y promover la colaboración entre nosotros, que es lo que nos caracteriza en Cañaverales. Correcto, sí. Hoy estaba recordando en el momento en que nos conocimos, que tuvimos esa primera cita, de esos primeros momentos, del momento en cuando Manu tuvo que llegar por primera vez al colegio y bueno, ese ha sido un recorrido que he podido hacer con otras familias. Quiero darte en este momento la posibilidad de que nos cuentes cómo ha sido esa posibilidad de vincularte a la comunidad de Cañaverales. Bueno, sí, Andrés, muchas gracias. Pues igual, yo también hace 10 años estoy en el colegio con mi hija Manuela, ya tiene 14 años, entró a los 4 añitos desde nursery. Entonces, igual yo llegué con mi hija y nos enamoramos del colegio. Y esa vez fue muy importante porque la profesora Elsie, ella me dejó sentarme con los niños en el colegio y en el salón, mientras que yo ya como que la iba soltando y me iba yendo para pues dejarla ahí suelta, que no se fuera a poner a llorar ni nada. Entonces, bueno, vengo desde ese tiempo en el colegio y también he estado en un proceso. Primero he estado como madre, luego como representante del salón. Eso me ayudó a estar en el consejo de padres también durante un tiempo. Estuve como presidente del consejo también un año. Luego ya después de la pandemia, ya tengo el cargo de presidente de Asofamilia, que pues es una entidad también muy valiosa, es una entidad sin ánimo de lucro, es una entidad independiente, pero que va muy de la mano con el colegio. Claro, en las redes del colegio vi una foto de Elsie. Elsie en este momento está en Estados Unidos y puso una foto de ese grupo y yo hacía como un recuento de los niños que aparecían en esa imagen, era como en un show de Navidad y entonces muy interesante cómo uno los va viendo crecer. Eso yo creo que para mí un mensaje muy interesante y quizá eso también es lo que marca tanto el vínculo que tenemos como colegio, ¿no? Que logramos reconocer cómo van avanzando, cómo van creciendo y todos los retos que van asumiéndose en este trayecto que tenemos como comunidad. Sí, eso es verdad. O sea, yo siempre pienso eso. La comunidad siempre es muy unida
y empezamos desde allí, o sea, desde nursery, los mismos padres volvemos muy amigos, o sea, vamos creciendo de la mano con ellos en todo, en el aprendizaje también. Entonces nos apoyamos, estamos ahí siempre, si tienen una inquietud, todos estamos ahí trabajando de la mano con los niños. Y la verdad que por lo menos particularmente en mi grupo, que en este momento ya es 8º, es un grupo muy unido, muy tranquilo. Siento yo que eso ha sido algo muy importante, o sea, que nosotros nos convertimos también como en los guías, pero también vamos de la mano aprendiendo con ellos día a día. Es decir, que dentro de esta dinámica que tiene el colegio, como que esos espacios o esa unión o esos vínculos también han posibilitado que los chicos tengan y que puedan desarrollar sus conocimientos, que puedan tener una adquisición de nuevas habilidades. Sí, claro. Todos los valores y todo como la identidad del colegio, que es eso, es el aprendizaje, es la indagación, es todos los atributos del colegio como tal, ellos van explorando desde pequeños. A mí me gusta mucho que desde chiquitos los ponen frente a uno a exponer, entonces eso les ha ayudado mucho a ellos a crecer, a madurar, a quitar ese miedo que de pronto nosotros tenemos, como en este caso el miedo a exponernos, a hablar frente a un micrófono. Ellos ya lo hacen más naturalmente. Sí, a mí me sorprende mucho que estas unidades de indagación en estas muestras, uno realmente se deslumbra con los conocimientos de ellos y no solamente con conocimientos que tienen que ver con lo cognitivo o lo clásico de la educación, sino también estos hallazgos que dentro de sus investigaciones y dentro de ese encontrar las preguntas a eso que ellos se formulan, también empiezan a llevarse como esos aprendizajes para la vida, esas habilidades que seguramente son las intangibles, pero que seguramente surgen a partir de que esto que han aprendido con el otro, que socialmente seguramente ellos han tenido la posibilidad de colaborar o cooperar con otros y desde allí empiezan a encontrar cómo lo hace Manuela, pero también cómo lo hace Alejandro, cómo lo hacen otros integrantes del grupo, ¿no? Sí, trabajar en equipo, eso es importante y yo sé que eso lo manejan mucho en estas cuestiones de indagación, porque tienen que ponerse de acuerdo para poder llevar un trabajo a cabo, o sea, un desarrollo y ya concluir y hacer una presentación. Luego puede ser individual, pero durante el proceso han tenido que trabajar como en equipo, como el grupo. Entonces eso es importante. Yo sé que también siempre hay en los salones hay grupitos pues especiales, que las niñas, que los niños, que los que más juegan, todo esto, pero a la final los mezclan y eso es importante porque aprendes tú también, como dices, a manejar lo que el otro piensa, cómo trabaja, si trabaja o no trabaja, si yo lo llevo a la mano o lo guío o bueno. Entonces todo eso es importante. Creo que hoy las propuestas todas están en este tema de la colaboración para poder hacernos ver cosas que quizá no vemos en sí mismos. Y yo lo recuerdo mucho, en mi etapa en el colegio todo el mundo trabajaba en puestos individuales y uno ve en el Cañaverales, por ejemplo, cómo es que los chicos me dicen, no, Andrés, estamos trabajando en L. O me dicen, no, estamos en una Y. Y yo por ningún lado veo la Y. Pero ellos dicen, no, es como una especie de plenaria donde todos tienen esa interacción. Entonces me parece muy interesante eso, pero también lo que me parece más valioso es cómo estos niños desde temprana edad están trabajando estas habilidades. Estas cosas que no son solamente la mente, sino que empiezan a trabajar la colaboración, empiezan a trabajar también este componente social, pero también a manejarse a sí mismos en este tema de lo que decía ahorita, que me parecía bien interesante, que es cómo empezamos a tener esa perspectiva del otro, esa mentalidad abierta para entender o ponerme, digamos, en esos zapatos del otro, pero también respetar mis posiciones y respetar eso que yo creo y las convicciones que tengo. Poner un límite también a las cosas, sí. Esos trabajos que hacen es a mí me encanta, o sea, siempre me ha gustado y es lo que, como la parte educativa como tal, que me ha gustado mucho porque los llevan haciendo un trabajo como de campo, pero a la final es algo que es muy constructivo para el niño y pues para la comunidad, o sea, para el salón. Entonces me gusta y el desarrollo que tienen y también como tener la empatía hacia el otro, tener también el límite, como te digo, y también conozco tu forma de trabajar, no me gusta mucho, pero bueno, vamos a sacar esto adelante. Entonces me parece importante. En Cañaverales últimamente nos resuena mucho esa palabra comunidad.
yo creo que logramos apropiarnos desde hace un tiempo, y lo decía ahorita, hace 10 años el colegio se convirtió en un colegio Ivy, y de una u otra manera el hecho de ese concepto de comunidad lo recogemos desde allí también, desde la comunidad de aprendizaje del Ivy, y nosotros estamos aprendiendo permanentemente. Como mamá y en esta trayectoria que ha tenido, ¿cómo ve también a los papás del Cañaverales vinculados en este proceso de aprendizaje, de empezar a reconocer la manera de comunicarse, empezar a reconocer ese otro que piensa a veces diferente, y también esos grupos de padres que seguramente no se parecen tanto a las maneras que tenemos, pero que también hacen parte de esa comunidad? Sí, no, pues el manejo con los padres, por ejemplo, desde el punto de vista ahorita de su familia, he aprendido eso, o sea, a tratar más con los papás. Sí, antes me ubicaba mucho como mamá, pero ya ahorita en Asofamilia, pues somos 10 mamás, somos un grupo pequeño que trabajamos de verdad pues con todo el amor, porque es que es lo que esto nos mueve, es el amor por el colegio, es el amor por la comunidad, por el lugar, por el espacio, porque tengan un ambiente donde puedan crear como esa comunidad, ¿sí? Para mí es importante el manejo de los papás, es importante escuchar más que hablar y entenderlos también cuando tienen diferencias, cuando tienen quejas o reclamos, saber manejar las situaciones, eso para mí es como lo más importante que he tenido ahorita, y el poder como también expresarme y hablar, precisamente porque antes yo era como acá atrás, ya ahorita me toca hablar, poner la cara, es el reflejo, es otra imagen ante el colegio y ante la comunidad. Especialmente porque Asofamilia yo creo que es un aliado fundamental. Si nosotros hoy debemos resumir qué espacios nos permiten interactuar como comunidad a nivel masivo, yo creo que la gran mayoría de eventos son promovidos por Asofamilia, y Asofamilia ahí está con el festival, que es ese lugar grande donde nos congregamos como familia, donde tienen la posibilidad de invitar a otros miembros de su familia, los abuelitos, los tíos, y eso finalmente también hace que sea un ambiente de reconocimiento de otros, ¿no? De reconocimiento de esas familias que uno empieza a ver cómo van creciendo también dentro del colegio, pero también cómo vamos invitando a otros a que puedan percibir qué es lo que es ser un papá Cañaverales. Más que eso es el vínculo, o sea, crear el vínculo como tal de la comunidad en los colaboradores y en los papás. Sí, yo ahorita retomo ese tema del vínculo, y me acordaba al inicio cuando hablábamos de ese primer día de Manuela, yo escuchaba y decía, es un colegio de puertas abiertas, pero como toda comunidad yo creo que es un colegio donde hemos ido creciendo y hemos ido viendo cómo las cosas han ido cambiando, cómo nuestra comunidad ha ido creciendo. Ahorita hablábamos de ese nursery que seguramente era un grupo de 10, 12 niños, pero cómo también los grupos van dimensionándose, y si hoy tenemos que ver, entonces son 2 grupos de 32, 34 estudiantes, pues que están claramente divididos, pero la comunidad va creciendo, y eso también nos va generando unos desafíos. ¿Qué desafíos en este tiempo nos hemos encontrado como colegio, y en este caso, en ese rol como mamá, a nivel de un grupo y a nivel de una comunidad, qué desafíos se han dado en este tiempo? Sí, pues yo sé que siempre la idea de cuando uno ingresa al colegio es porque hay una comunidad pequeña, ¿cierto? Entonces uno dice, no, el salón es pequeño, son poquitos, es muy personalizado, es todo, pero eso a medida va creciendo, y así ha sido durante este tiempo. Han crecido, entonces ya el salón lo tienen que dividir, han habido cambios, y yo siempre digo, bueno, los cambios siempre generan un poquito como de malestar y todo, pero es precisamente por proteger esa comunidad, y que yo pienso que el colegio igual lo ha hecho y lo ha sabido manejar, y le ha dado como una introducción como a la gente en los cambios, pero paulatinamente, ¿no? Especialmente porque yo creo que desde esta visión de desarrollo de habilidades, pues ahorita lo hablamos, y sí es una propuesta en la cual hay un componente importante donde se desarrollan unas habilidades de autogestión, de organización, de hábitos, de rutinas, y evidentemente en la etapa inicial donde los chicos llegan, donde hay que acogerlos un poquito más, seguramente la presencia de los padres está mucho más manifiesta. Cuando llegan a una etapa como la primaria, ya los niños saben cuál es su espacio, y ellos ya saben cuál es su rutina, su rol, pues ni qué decir en el bachillerato, donde ya ellos son
mucho más independientes. Ya uno no mira los correos, antes uno ya pues se guiaba por los correos y todo, ya ahorita ellos en bachillerato, ellos son muy independientes y eso es bueno, o sea, llegar a la autogestión, que es lo que también es como el objetivo que tiene el colegio en este momento, de que sean ellos mismos organizándose, teniendo sus responsabilidades y solitos. Cuando ya salgan al exterior, van a encontrar un mundo pues que ahorita tiene muchos cambios también y muchos desafíos. Exacto, esa es la palabra. Entonces tienen que ir muy, muy reforzaditos con eso, desde casa y desde el colegio. Desafíos, como retos, encontrarse como mamá. ¿Cómo viven ese proceso de aprendizaje? Porque yo creo que nosotros fuimos formados en una cultura completamente distinta donde el papá era el que definía todo y de alguna otra manera pues los adultos estamos allí para poderlos apoyar en esas decisiones, pero cómo en casa empiezan a percibir y cómo empiezan también a brindarle estos espacios de autogestión. Por ejemplo, a Manuela, ¿cómo hace uno para decir, no, es que si el colegio está pidiéndole esto, ¿cómo hacen en casa? Porque yo creo que uno también en este deseo de que ellos pues obviamente avancen, pues uno puede intervenir. Pues personalmente con Manuelita hemos tenido pues mucha independencia. Ella es muy organizada, sí, es muy, muy papá, porque yo no soy tan organizada, lo reconozco, pero es muy organizada en todo, en sus rutinas, en su estudio desde pequeña. Sí, aunque es una personita que yo me acuerdo de una vez que tuvimos una reunión de las que invita al colegio de cómo estudian sus hijos y todo, y ella era de las que estaba bailando, escuchando música, haciendo la tarea, pero había que dejarla, o sea, siempre la hemos tratado de dejar como que fluya, ¿sí? Igual que sea responsable en su actividad. Entonces me parece que el no presionarla, el no obligarla, el no imponerle, eso ha funcionado con nosotros, ¿no? Sino que sepa que tiene que cumplir. Y ya, o sea, el colegio igual también les da muchas pautas y muchas guías, que eso ha sido muy importante. Sí, porque uno los quiere llevar de la mano, pero hay un momento en que ya le toca uno soltar y es duro para uno, pero para ellos es ya algo novedoso. Empiezan los cambios. Hace poco estaba en una muestra, justamente una unidad de indagación, y la directora de preescolar al final de esta unidad, cuando los niños ya hablaban pues de todas estas cosas que habían logrado conquistar en ese tiempo, ella les decía, bueno, a partir de el próximo lunes vamos a pedirles que por favor dejen a los niños en este lugar, cambio de horario donde hay un montón de cambios también de espacios, y los papás pues estaban como muy a la expectativa. Yo veía los rostros y los veía como ahí como asustados. ¿Cómo es ese cambio, por ejemplo, de una sección a otra? Usted que ha tenido la posibilidad de cambiar de 3 espacios, de 3 secciones, ese recorrido, ¿cómo es? Sí, no, por ejemplo, ella cuando entró pues a nursery y tuvo este proceso, yo decía, o sea, ¿cómo va a aprender el inglés? Eso me preocupaba a mí, ¿no? ¿Cómo aprender el inglés? O sea, yo veía que ella como lo pronunciaba, lo escribía y bueno, un proceso muy bonito. Luego cuando ya se pasan a primaria, ellos se sienten grandes, entonces los van preparando y ellos ya llegan allá con una expectativa, pero de todas maneras ya como que saben cuál es el camino. Luego cuando pasan a bachillerato, no, pues eso es algo grande y maravilloso para ellos, porque ya ellos son otra sección diferente y ya son los grandes, los serios, pero es un proceso muy bonito. ¿Qué papel juega la colaboración en este proceso, en el intercambiar ideas, en estar en esa comunidad y poder promover estos espacios de aprendizaje continuo? En el caso de los niños, yo creo que ellos nos dan cátedra de cómo colaboran porque han crecido cooperando con otros, y esa es la manera como ellos han entendido que tienen que, o como aprenden. Pero en el caso de nosotros como comunidad, hablando de padres, de colaboradores, cómo esas ideas y ese intercambio de ideas hace que realmente se promueva ese espacio continuo de aprendizaje para los niños y para los jóvenes. Sí, pues a ver, ellos, o sea, como te digo, o sea, siempre he visto mucho apoyo por parte del colegio en estas herramientas, por ejemplo, de la parte psicológica, la parte de terapeutas, o sea, siempre el niño lo apoyan y lo ayudan y lo colaboran hasta el final. O sea, si tiene un inconveniente pues personal y
y difícil, yo sé que lo acompañan hasta lo último, o sea, le llevan el proceso hasta lo último, siempre ponen de su parte para que el niño mejore, salga adelante, inclusive a la misma familia. Siempre uno escuchar, porque es que es importante escuchar, uno no siempre tiene que estar alzando la voz, sino también aprender a escuchar, reflexionar y saber entonces que pronto en qué estoy fallando, porque pues sí, no somos perfectos, pues es un aprendizaje toda la vida. Y esas herramientas, como te digo siempre, el colegio las brinda. O sea, siempre a los niños les dan ese apoyo. Siempre hay ahí alguien que está como pendiente, ¿no? Yo lo que percibo en estos casos es esa humanidad que tiene, pues finalmente lo que estamos hablando, ¿no? Son las personas de servicios generales, son las personas de administración. Finalmente es esa humanidad lo que está al interior del colegio, que también hace que recordemos que igual todos estamos buscando un beneficio común. Y es ese, desde el amor que tenemos por los chicos y por las niñas y por los jóvenes y por todos los miembros de la comunidad. Es pensarnos en esa condición en la cual todos estamos aportando, pero también donde tenemos unos deberes, donde tenemos como estas... obviamente todos tenemos unas necesidades y unas expectativas, pero también cómo ese rol dentro de la comunidad nos marca unos deberes. Sí, nosotros tenemos también pues unos deberes ante el colegio y ante tu hijo y ante el mundo, y es también, a veces queremos que nuestros hijos tengan lo mejor y estén jugando, sean felices, pero también tienen unas reglas y tienen que o sea, cuando salgan al mundo, cuando vayan a trabajar, cuando vayan a ir a una universidad, allá sí van a tener que cumplir unas normas, unas reglas, unas cosas. Entonces empecemos desde el colegio, empecemos desde casa, tener claro el objetivo, ¿no? Y si es este colegio, o sea, lo que tú quieres para tu hijo es que sea una persona muy humana, muy responsable, que sea una persona con mucha curiosidad, confiar en el colegio. Yo siempre he pensado que si uno no está de acuerdo en algo o en algún lugar o no te sientes bien, pues yo me hago a un lado. Pero ¿por qué continúo allí? Porque yo sé en el fondo que hay ahí algo muy grande, hay algo muy valioso. Entonces, que yo sé que de pronto no puedo encontrar en otro lugar. Mira qué interesante esto también de lo que hablabas ahorita, que el sentimiento del papá de preescolar que todavía está ferviente, están con todas estas emociones de que su hijo entra al colegio, más vinculado, más participativo. En primaria obviamente esto perdura, pero los niños, como lo decía ahorita, son más autónomos, entonces también los papás empiezan a soltar un poquito, tanto que en bachillerato, gracias a su independencia, pues y también en esta relación en la que los niños y los jóvenes también empiezan a distanciarse de los papás, pero yo también estoy por creer y he corroborado en el colegio que los papás se distancian también de sus hijos, también hace que pues obviamente se generen todos estos desafíos. Y también cuando no existe esta conexión, por ejemplo en el bachillerato, ni entre el papá y el hijo, y obviamente entre el papá y el colegio, pues eso también me imagino que empieza a suponer unos retos importantes, que seguramente es la etapa que está afrontando en este momento y que están afrontando seguramente muchos papás de tu grupo. Sí, es correcto. Mira que inclusive eso que tú dices de soltarlos, sobre todo en estos eventos, ellos en la Noche de la Luz, muchos papás, yo siento que es como precisamente la confianza que tienen en el colegio, porque saben que todos los colaboradores están allí pendientes, confían tanto que dejan a los hijos sueltos, entonces confían sus hijos en otros papás. Por lo que te decía ahora, o sea, nosotros venimos y nos conocemos y sabemos quiénes somos, los papás también desde pequeñitos, ¿no? Entonces confiamos en ese papá y confiamos en el colegio. Pero pues es una responsabilidad grande que tenemos que manejar y concientizarnos que no podemos soltarlos tampoco tanto porque pues, o sea, hay otros, o pueden haber eventos y situaciones complicadas, entonces es también como tomar conciencia de eso. De aquí a mañana ya salen, se gradúan y ya empiezan los recuerdos y yo hubiera aprovechado este tiempo, este momento, bueno, todo esto de haber compartido, o sea, es importante, sí, o sea, soltarlos, pero yo pienso que es más importante hacerles el acompañamiento hasta adultos. Yo ahorita también pensaba
cómo muchas de estas habilidades que van adquiriendo los chicos en términos de su proceso de desarrollo en el colegio también son habilidades que como comunidad, y hablo yo en muchos casos digo como administrativo, o en este caso ustedes como papás también empiezan a adquirir. El hecho de, por ejemplo, empezar a tener una reflexión, empezar a manejar todas estas habilidades afectivas. A mí me sorprende mucho cómo los chicos logran realmente reconocer muchas emociones, pero muchas veces también como adultos nosotros vamos en una sola emoción, en un solo punto, en un solo sentimiento, y a veces esos sentimientos no nos permiten, por ejemplo, en el momento de escribir un correo, irnos con toda la carga emocional y tal vez afectar unas relaciones. De pronto estaba con mucha ira y dije una expresión que quizá no era apropiada para ese profesor que realmente está haciendo la labor con todo el amor del mundo, como lo decíamos al inicio. Sí, no, es importante primero uno pensar para hablar, o sea, porque si uno se deja llevar por la emoción, puede, como dices tú, romper ese vínculo que hay, romper la imagen, romper, o sea, dañar mucho la empatía que vienes teniendo con la gente. Entonces, lo importante es siempre pensar antes de hablar y antes de actuar todo, porque no sabes las consecuencias que lleva todo esto, o sea, la reacción que tengas tú. Entonces, yo pienso que los niños, nos han enseñado mucho. El problema somos nosotros. O sea, me incluyo porque también soy mamá. Entonces sé que desde allí también tenemos nosotros que mejorar mucho y sanar mucho nosotros internamente para poder que ellos evolucionen. Y a veces ellos son más crecidos, más maduros. Ahora lo sorprenden a uno mucho con las respuestas. Entonces, mirar a ver de pronto qué es lo que nos hace falta a nosotros crecer para poder brindarle a ellos como esa estabilidad, ¿no? Porque entonces también entran ahí como una dualidad de que entonces escucho a mi papá o me voy por las habilidades y todo del colegio, o si me están dando todo el colegio o de pronto mi papá está equivocado, entonces... Sí, porque en ese individuo donde, claro, están las habilidades, pero también están las creencias, las costumbres, eso también genera unas distorsiones alrededor de las habilidades que ellos han podido potenciar. Entonces, ese rol de madre y de padre siempre he creído que realmente repercute en gran medida desde esas experiencias previas, desde esos miedos que hablaba ahorita, de estas cosas que seguramente tenemos que sanar, porque evidentemente cuando nosotros estudiábamos, pues realmente la voz de los chicos era muy poco escuchada. Yo creo que hoy una voz de los chicos es mucho más valorada, pero también entendemos que son ellos los protagonistas del proceso y muchas veces cuando intervienen los padres, ya sea una situación tratada con los hijos o tratada con un otro, pues obviamente hace que muchas veces esas situaciones estallen. O sea, uno con ellos aprende, se queda sorprendido, como te hablaba ahora, de las respuestas, de uno, si uno tiene una expresión hacia alguien, le dicen, Manuela me corrige, mamá, así no se dice, o así no se les dice, o así no se habla, o no, mamá, no estoy de acuerdo, mamá, mucho cuidado, te puedes equivocar y decir eso delante de otra persona. Entonces lo van corrigiendo a uno en el tiempo y yo sé que eso lo manejan la mayoría. ¿Cómo adaptarnos a esos nuevos cambios de esas comunidades globales? Ahora que hablábamos que ellos conviven en las redes, en este mundo virtual, que reconocen tanto cómo se manejan las cosas, no solamente aquí localmente, sino en el mundo, que también es parte de esa visión del colegio, de tener esa mentalidad global. ¿Cómo también nosotros adaptarnos a eso? Sí, es complicado. O sea, yo sé que esto es un proceso, pues que inclusive se aceleró mucho hace poco. O sea, antes pues era como todo más tapadito, más reservado, más todo. Ahorita ya es todo más liberal. Entonces, pues ha sido difícil y que pues ahora, como te digo, en las redes y en las películas y en todo lado quieren mostrarnos, influenciar mucho. Pero yo siento que precisamente eso es como lo que quiere el colegio, siento yo, o sea, muy personal, porque de pronto hay otros papás que no estén de acuerdo, pero siento yo que es como la preparación a que los chicos cuando salgan, ellos tengan como muy claro hacia dónde ir o qué decisión tomar, o quedarme donde estoy.
y igual, de todas maneras, explorar el mundo y abrirse al mundo, porque pues esa es la idea. O sea, si yo entré a este colegio también es porque yo quiero que mi hija ya más adelante explore otros mundos y conozca otros mundos, otro país, no sé, o sea, que se abra camino. Esa es la idea de haber ingresado también al colegio, y que sé que todas las herramientas que le están dando es para eso, o sea, para crecer afuera. Sí, esas son cosas que uno se da cuenta cuando tiene la posibilidad de salir. Evidentemente, a veces estamos en esta burbuja llamada Cañaverales, pero esa burbuja se va a reventar en el momento en que lleguen, ya sea muy cercanamente a una universidad, a desarrollar un emprendimiento, a tener que ir a negociar con otros, con inversionistas, o a tener que ir a hacer un intercambio, vivir cómo es una experiencia de transportarse de manera diferente, de no encontrar las cosas que encontramos día a día en Colombia por todo lo que es nuestra recursividad. Pero cuando ya uno ve el marco del mundo, definitivamente sentimos que estamos preparando precisamente eso. Sí, lo que yo he escuchado de exalumnos y de papás ex cañaverales es que o sea, salen tan bien preparados. O sea, eso me siento orgullosa de eso, porque cada vez que dicen ellos salen súper preparados, que llegan a la universidad. O sea, hay mucho trabajo en el colegio, mucho, o sea, 10º, 11, 12, trabajan muchísimo y es un esfuerzo grande. Pero cuando llegan a la universidad, llegan, o sea, se comen la universidad. O sea, no es un paseo, pero o sea, tienen mucha más preparación, más tranquilidad, o sea, saben organizarse, que es que la organización es vital, de verdad. Entonces yo siento que eso es un punto a favor grandísimo del colegio. Bueno, pues Marta Liliana, de verdad que ha sido muy, muy chévere, muy, muy, muy bonito poner de una u otra manera como el retrovisor en todo esto, desde el momento en que nos conocimos, desde el momento en que llegaron al colegio, desde el momento en que ya Manu pasó a la primaria, cuando empezamos a transitar, y cuando un momento a otro la vi en bachillerato, claro, porque estuvo la pandemia ahí entre el medio y dejamos unos años de vernos pues en presencialidad, pero ya ver cómo ha ido avanzando, y también todas estas experiencias tan gratificantes y tan constructivas desde lo que ha sido tu visión como mamá, como representante al interior del colegio, y ver todos los procesos, pero también ahora de estar liderando una de los, digamos, como los organismos de participación más importantes que tiene el colegio. De verdad que ha sido muy chévere poder tener tu aporte en este espacio, y esperamos que a los papás del colegio les haya también sido un espacio de crecimiento y de reflexión, especialmente por todo lo que es este camino de recorrido que hacen los hijos en el colegio. Entonces, no nos queda más que invitarlos a nuestros nuevos episodios. Esperamos que se los sigan gozando, y vamos a tener otros invitados muy especiales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que eso fue algo muy, muy especial para mí y para nosotras, pues como su familia, porque pues represento, y como mamá, de verdad yo los invito a que o sea, seamos muy sensibles y abramos siempre como el escucha, y agradecerles, de verdad, siempre invitar a los papás a que amen más el colegio todos los días. Bueno, súper. Que esa alianza permanezca, y que esa alianza permita que nosotros sigamos creciendo en comunidad. Gracias, Marta Liliana. Bueno, muchas gracias a ustedes.